Buenas tardes, hermanos. Bendición estar de nuevo con ustedes. Este precioso libro de Gálatas, vamos a continuar aprendiendo. Espero que haya tenido un buen almuerzo, un buen tiempo con familia, después de la iglesia. Hoy vamos a entrar de nuevo hoy vamos a entrar al capítulo 3 en Gálatas y vamos a estacionarnos en el versículo 1. Tiene bastante aquí sustancia este versículo y vamos a leer un solo versículo esta tarde. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hasta ahí el versículo. El tema de mensaje es el engaño. El engaño. ¿Verdad? Padre, bendice, Señor, tu palabra. Qué lindo, Señor, es ser guiados por tu palabra, aprender de ella y, Señor, afirmar nuestra vida, nuestro caminar contigo. Podamos, Señor, honrarte y glorificarte. Todo, Señor, lo que aprendamos de este tema. Ayúdanos a aplicarlo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El engaño. Personas muy influyentes habían entrado a la iglesia de Galacia y la iglesia estaba orgullosa de ellos. Los nuevos miembros eran gente muy capaz y la iglesia inmediatamente los consideró ponerlos en lugares de liderazgo y enseñanza. Sin embargo, estos nuevos miembros no habían sido realmente convertidos por Cristo, ya que el evangelio estaba siendo confundido y malentendido por ellos. Ellos comenzaron a enseñar que la fe solamente no era suficiente para salvar a una persona para ser acepto a Dios. Imagínense, eso era lo que ellos enseñaban. La respuesta del apóstol Pablo es directa. Todo lo que el creyente debe de hacer es analizar y evaluar la experiencia para probar que el hombre es justificado por la fe solamente. Y por supuesto, cuando decimos que tiene que ser parte también la experiencia, es porque la fe así es. La fe es experimentada. Si, por ejemplo, observamos el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Cuando comienza el capítulo 11 de Hebreos, donde habla acerca de la fe. Entonces, y describe en un versículo, ¿verdad? Describe lo que significa la fe, aquello que no se ve, y de eso se trata. Sin embargo, todo el capítulo del capítulo 11 de Hebreos muestra que aunque es o sea, que la sustancia, esto de lo que no se ve, es algo que se tiene que hacer. Y por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, que escribe la epístola de los Hebreos, da una gran lista de todos los hechos de estos varones de Dios bíblicos y da, ¿verdad?, desde Abraham, Moisés, menciona el apóstol Pablo que la fe que ellos practicaron, ¿verdad?, no solamente fue filosófica o fue tomada como una ideología, ¿no? O sea que la fe de ellos fue actuada, ¿verdad? Y lo podemos ver con Abraham, ¿verdad? Lo podemos ver con Moisés, que ellos actuaron la fe. Entonces, por eso, o sea, la acción de la fe, o sea, hay una demanda que la fe no se debe de solo pensar, o sea, analizarse como algo que no se ve y que se va a obtener. No, sino que se tiene que practicar, se tiene que, ah, ¿verdad? Se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, cuando sale el tema de Moisés, de que Moisés guió a esta gente y que él por fe entraron al agua, el mar se abrió, ¿verdad? Por la fe. Entonces, también Abraham presentó a su hijo y lo iba a matar. Y él sabía de que Dios lo podía revivir, ¿verdad? Y eso por fe.
La fe es accionada. Por eso, ¿verdad? Decimos de que la respuesta del apóstol Pablo es directa. Todo lo que el creyente debe de hacer es analizar y evaluar la experiencia para probar que el hombre es justificado por la fe solamente. ¿Ok? Entonces, se debe de actuar. Veamos cómo la fe influye directamente en el creyente en 4 áreas. Ahora, vemos aquí que vemos que el engaño crea insensatos. Y aquí el apóstol Pablo está hablando. Ok, quiero decir esto para comenzar el versículo 1. Ok, este versículo 1 es uno de estos 4 que acabo de mencionar. Esta introducción que les estoy dando es básicamente cubre el capítulo 3 y cubre el capítulo 4. Quiero hacerles recordar eso porque estoy hablando en general de todo lo que les voy a enseñar en estos 2 capítulos. ¿Ok? El número 1 sería en este caso, veamos cómo la fe influye directamente en el creyente en 4 áreas. Pero le voy a dar una área y vamos a hablar acerca del tema del engaño, ¿verdad? Que se desarrolla dentro de este tema. All right, número 1, vemos aquí, el engaño crea insensatos. Note lo que dice el versículo 1 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿ok? Oh Gálatas insensatos. O sea, el apóstol Pablo está dirigiendo su argumento, ¿verdad? De que a estos de Galacia que ya habían sido presentado el precioso evangelio y ahora dice, en vez de felicitarlos por ser fieles o por ser cristianos y pararse por la fe y todo esto, él los llama insensatos. ¿Ok? Los llama insensatos. Entonces, ¿y por qué razón? Porque el apóstol Pablo está trayendo un argumento aquí en el versículo 1, el argumento de engaño, ¿okay? Que ha sido infiltrado en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí lo que el engaño hace, ¿verdad? Si las personas que han confiado en el Señor se desvían, y este es el factor, ¿ok? Sucede el engaño. Entonces, el engaño crea insensatos. Cuando decimos crear, o sea, de creación, ¿ok? El engaño produce, en otras palabras, insensatos. Y eso es lo que el apóstol Pablo se dirige con los de Galacia. Oh, Gálatas insensatos. El significado de insensatos significa tontos, ¿ok? Sin entendimiento, sin cerebro. Eso es lo que significa esa palabra, insensatos. Y vacíos de pensamientos, ¿ok? Que no tienen cerebro. El apóstol Pablo está fuertemente confrontando a los de Galacia. Oh, ¿verdad? Ustedes que no tienen cerebro, ¿ok? No tienen cerebro, no tienen entendimiento, están vacíos de pensamiento. Los de Galacia estaban escuchando a maestros falsos y pasivamente dejaban ser engañados. Cuando digo pasivamente es que nosotros permitimos que eso suceda. Cuando nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón a enseñanzas equivocadas. Entonces ellos, ¿verdad? No analizaban las enseñanzas que era lo que estaba sucediendo o lo que estaba siendo instruido. No lo analizaban, solo lo recibían, lo consumían y ya. No daban ellos, no ponían en tela de juicio nada, lo creían, lo absorbían y así lo llevaban a cabo. Entonces ellos lo absorbían todo sin considerar las cosas que se les impartía, si era verdad o no lo que estaba siendo impartido. Entonces a esta disposición el apóstol le llama sin entendimiento. El hecho de que están recibiendo enseñanza y no pensar y no analizar, no escudriñar si aquello era verdad, a eso se le llama, falto de entendimiento o insensatos. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí. Todas estas personas actuaban sin pensar, no podían pensar por sí mismos.
Y hay un problema siempre sobre cuando hablamos acerca de escudriñar las escrituras y estudiar las escrituras por lo valioso que ellas son. Casi siempre el feligrés cree todo lo que le dicen los predicadores, ¿verdad? Y así se conducen. O sea, media vez han escuchado algo de verdad o algo que o sea, que fue aceptable, abren todo su corazón y no preguntan nada, no escudriñan nada, la posición o la enseñanza o aquello que está siendo instruido. Entonces, casi siempre sucede eso, ¿verdad? En las iglesias. Hermanos, nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos saber qué es lo que enseña el pastor, si no está enseñando una herejía, ¿verdad? Y de más ustedes estudian, de más ustedes confirman la enseñanza, de mejor, porque así ustedes crecen, ¿verdad? En el Señor, crecen en la gracia, crecen en el conocimiento del Señor y se fortalece la fe más, ¿verdad? Por eso es importante. Estos estaban yendo para el otro lado porque ellos no escudriñaban. Ellos decían sí, 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 sí a todo. Y entonces, y no sabían que estaban siendo instruidos mal. Entonces, el apóstol Pablo por eso les dice, insensatos, sin conocimiento, o sea, sin pensamiento, sin análisis, ¿verdad? Y vacíos de pensamiento. A esta posición es lo que el apóstol Pablo le llama sin entendimiento. Estas personas actuaban sin pensar, no podían pensar por sí mismos. Este es el mismo caso de todas aquellas personas que están en instituciones aprendiendo herejías y no consideran sus instrucciones. No piensan por sí mismos. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay en los testigos de Jehová? Nosotros que tenemos la verdad decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que millones sigan los testigos de Jehová si ellos tienen la doctrina equivocada? Es decir, que Dios, o sea, que Jehová es Dios y que Jesús es otro Dios. Eso, y que no existe la Trinidad y el Espíritu Santo de Dios. O sea, eso, hermanos, o sea, estamos hablando de herejía. Y cómo es personas que viven, dan sus vidas y sacrifican todo por estar ahí. Y es increíble, ellos son fieles a salir a decirles a la gente de las mentiras que ellos tienen. Imagínense, ah, nosotros que tenemos la verdad, lo vemos de lejos y lo observamos en otro ángulo. Decimos, ¿cómo eso es posible? Y eso es lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo cuando veía el ángulo de los Gálatas creyendo lo que les estaban instruyendo, ¿verdad? Y él los estaba viendo del otro ángulo. Entonces, imagínense los mormones, las enseñanzas de los mormones, que Cristo es hermano de Satanás, porque esas son herejías fuertes. Practican la poligamía. En el tiempo antiguo, la enseñanza del mormón no aceptaban a los morenos. O sea, eso era como para poder analizar todas las cosas bien, decir, cómo que solo vinieron por los blancos el Señor o qué? Y eso es lo que enseñaban. ¿Okay? Son enseñanzas perturbadas, torcidas, herejías, pero bien marcadas. Sin embargo, hay millones de personas allí, ¿verdad? Siguiendo. Por ejemplo, esta otra secta, la Scientology, por ejemplo. Imagínense todo el elite que va allí, casi todos los de Hollywood, no, toda esa clase de gente es la que está allí y está donando dinero. Así, gente de corporaciones. O sea, que ahí llega gente respetada, gente que tiene una posición social por medio elite, o sea, alta. Y bueno, ¿y cómo es que la gente está allí? Yo he visto documentales de personas que han sido abusadas, que han crecido allí, se han alejado de ellas y ahora hasta han escrito libros. Hay una joven ahí, una señora que ella fue artista, entró allí y desde pequeñita con su familia, o sea, fue aquello un caos tremendo. Y ella ahora es una voz que está hablando qué es lo que está pasando adentro de Scientology.
porque mucha gente está allí engañada. ¿Y cómo es posible esto? Pues ha creado el engaño, ha creado a estos insensatos, sin cerebro. El mismo engaño ha creado esto. Y ahí la gente literalmente, aun cuando son disciplinados, ¿verdad? Ellos los mandan a un lugar como que es cárcel, ¿ok? Y tienen un específico lugar donde ahí los meten y ahí están. Y el fulano que está encargado, que es el principal instructor, ese señor está como poseído del demonio. ¿No? Confronta a la gente, les habla a la gente, humilla a las personas, les pegan físicamente. O sea, están esos documentales, ahí están. Mucho documental, ¿verdad? Mostrando a esta gente, siendo engañados, y ese engaño los lleva a ser insensatos, o sea, sin cerebro, porque no piensan por sí mismos. Ellos están pensando lo que se les instruyeron. Y ahí está el montón, miles, y hay un montón, hermano. Tienen un canal de televisión, estos señores tienen dinero, tienen los recursos y tienen en todo el mundo. Esta cuestión está creciendo. Y no es tan viejo esto, ¿verdad? Hace poco, estamos hablando en 1940, 50, por ahí, Harvard se llama este señor que fundó esta cuestión. ¿Y cómo es posible esto? Es tremendo. La enseñanza, ¿verdad? Note que crea la misma insensatez. Quiero que vayan a Proverbios capítulo 19, Proverbios 19. Y por supuesto da tristeza cuando uno sabe de estas cosas y estudia esto, ¿verdad? Y nosotros teniendo la verdad aquí y la gente del Señor no son ni siquiera fieles, ¿verdad? A las cosas de Dios. Es triste eso. Pero el versículo 5 dice ahí de Proverbios, dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. O sea, Dios tiene un pago para estas gentes, ¿ok? A su debido tiempo, ¿verdad? Todo va a salir a la luz. Nota el versículo 9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. ¿Ok? Ese es el fin de estas clases de personas. Sin embargo, están haciendo el trabajo del engaño tremendo, y crean insensatos, gente que literalmente está dormida sus mentes ahí porque lo creen todo, ¿verdad? Note número 2, el engaño no solamente crea insensato, pero el engaño embruja a la víctima, ¿verdad? Note lo que dice ahí la palabra de Dios en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra os fascinó, la palabra fascinó ahí literalmente significa embrujar, ¿verdad? Y por supuesto la expresión es embrujar. Para nosotros sabemos que lo que esto significa es tener a alguien bajo la voluntad de alguien más, ¿verdad? Eso es lo que esto implica, ¿verdad? Cuando decimos que una persona le hace un mal a otra persona, que le ha hecho el mal, o sea, estamos hablando de que le ha puesto, ¿verdad? El mal de someterse a la voluntad de aquella persona que le está haciendo el mal, ¿verdad? En el caso de que si una de las expresiones que se usa, que la gente usa, ¿verdad? Comúnmente, lo digo esto como una ilustración, ¿verdad? De que comúnmente la gente usa de que, por ejemplo, si hay amoríos, ¿verdad? Una mujer quiere, digamos, a un hombre, ¿verdad? Y le quiere hacer el mal de que el hombre se enamore de ella. Entonces va a una de estas brujos para decirle, mira, aquí está la foto de este fulano, yo quiero que este fulano se arrastre a mí. ¿Cómo puedo hacer eso? Y ahí está el dinero y tiene que pagar dinero para hacer que eso suceda. Y a eso se refiere, es una brujería, ¿verdad? De que la persona esta quiere que aquella se someta a la voluntad de ella. A eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Del el embrujo. O sea que el apóstol Pablo habla de esto, de que estas personas, del engaño que le están dando, literalmente ha sido como están bajo el dominio de los instructores, bajo el dominio de las enseñanzas equivocadas, bajo el dominio
¿verdad?, de la voluntad de estos líderes que están enseñando estas herejías. Y eso es lo que es embrujo, ¿verdad? Entonces, es como hipnotizar, es como seducir, ¿verdad? Que eso también es los otros sinónimos que podemos usar para la palabra fascinó, que es seducir, alucinar y cuestionar. ¿Ok? Perdón, sugestionar, no cuestionar, pero sugestionar. Seducir, alucinar, sugestionar o hipnotizar, ¿verdad? Eso es lo que implica la palabra esa, fascinó. Imagínense eso, una persona que le están dando engaño, engaño y engaño y engaño, la están seduciendo hasta estar sugestionado a los engaños. Y ese engaño, obviamente, engolfa a la persona, la encierra en estos engaños, y ahí está la persona siendo manipulada por la voluntad de los líderes que están influyendo en el alma de estas personas. El engaño, en otras palabras, toma a la víctima y la seduce, ¿ok?, poderosamente. ¿Ok? El engaño toma a la víctima y la seduce poderosamente. Los maestros falsos son capaces de persuadir con dinámica y carisma personal a las masas. Eso es lo que estamos hablando de estas religiones que enseñan herejía y enseñan, ¿verdad?, a someterse a hombres y no a Dios. ¿Ok? Esta gente tiene la dinámica y la personalidad, el carisma para poder convencer a las personas. Es increíble, pero eso es obviamente, ¿verdad?, obra del mero Satanás. El engaño, y eso casi siempre, Satanás trabaja con las masas, ¿verdad? Él va con las masas, el montón, la multitud, porque él quiere engañar, y entre más es la multitud, ¿verdad?, más poderosa influencia tiene. Casi siempre sus enseñanzas suenan razonables y lógicas en el ser humano. Por eso convencen las enseñanzas erróneas de estas instituciones o de estos líderes que están engañando a la gente. Vaya a Romanos, no pierda ahí Gálatas, pero note lo que dice la palabra de Dios, Romanos 16 y el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, note, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, note, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice el apóstol Pablo. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, en otras palabras, sé insensatos para el mal, pero para el bien, sé sabio. Okay? Y ahí está, ¿verdad? Segunda de Corintios, otra vez el apóstol Pablo nos da otra enseñanza sobre este punto. En 2 Corintios 11, versículo 13, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, bien claro, la palabra de Dios habla de todas estas cosas, ¿verdad? De estos maestros, charlatanes, ¿verdad? Que hacen de las personas víctimas de sus enseñanzas diabólicas. El engaño embruja a la víctima, el engaño crea insensatos, pero note algo más que hace el engaño. El engaño inspira la desobediencia. ¿Ok? El engaño inspira desobediencia. Todo eso es lo que dice ahí en el versículo 1. Note: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Ok? El engaño inspira desobediencia.
Si la verdad, acuérdese de esto, bien importante. Sin la verdad, el engaño no existiera. ¿Ok? Sin la verdad, el engaño no existiera. O sea, la verdad es primero antes de la mentira. O sea, que para que alguien diga que ha sido engañado, estuvo en la verdad. ¿Ok? So, alguien dice fue engañado, pues estuvo en la verdad y se salió de la verdad. So, eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. So, los Gálatas estuvieron en la verdad. Y entonces el apóstol Pablo está aclarando aquí, vosotros, dice, para no obedecer a la verdad. So, ¿quién os fascinó? ¿Quién les dio, quién les lavó el cerebro para no obedecer a la verdad? Ahí está. Pero como el cerebro, ¿verdad? Ha sido creado esta mentira fue bombardeada en el cerebro. Entonces, las personas comienzan a reaccionar al engaño y reaccionan insensatamente. Y luego la reacción del engaño seduce a hacer a las personas a estar ciegos, que es embrujo, ¿verdad? Y se somete a la manipulación de las enseñanzas erróneas y luego entonces viene y desobedece a la verdad desobedece la verdad que conocí. En otras palabras, la persona se ha ido por sí misma, o sea, del engaño, ¿verdad? Estuvo en la verdad, pero permitió que el engaño entrara a su corazón. Él permitió, fue forzado. La voluntad, acuérdese, no es forzada. La voluntad puede ser forzada, pero en este caso, para recibir algo en el corazón y cambiar de mente, tiene que haber sido la persona que deja que eso suceda. O sea, para la conciencia del cerebro no es forzado, no. Menos que alguien le ponga un puñal o una pistola a alguien, eso es forzado. Cree esto, haz esto, ¿verdad? No, pero cuando el corazón decide hacer algo, el cerebro recibe o consume algo, una información, y ellos mismos, ¿verdad? Hacen las cosas con sus propios pies, sus propias manos, su propia boca, su propio ser, entonces está siendo engañado. Y ese engaño ha sido, por supuesto, perpetuado, o sea, ha sido instruido, ha sido dado a la persona y la persona misma es la que hace este efecto. Y ahorita se lo voy a enseñar. So, el apóstol Pablo declara que los Gálatas ya tenían la verdad, ¿okay? Pero de la verdad fueron engañados. So, los Gálatas fueron inspirados a desobedecer la verdad, en otras palabras. Fíjese bien lo que le dije. Fueron inspirados a desobedecer la verdad. Eso es lo que nos enseña. Ellos permitieron la mentira tomar el lugar de la verdad. Ellos permitieron la mentira tomar el lugar de la verdad. ¿Ok? Y entonces la verdad que tenía era el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Y de esta sana instrucción ellos habían puesto atención a las enseñanzas de la ley traídas por maestros que ni siquiera habían recibido a Cristo como su Salvador, porque tenían perjuicio con Cristo. Y eso es triste, ¿ok? Pero esta es la realidad. No te le voy a enseñar cómo es que esto funciona bíblicamente. Vaya a Santiago, capítulo 1. Esta es la manera que funciona. Santiago 1. Y el versículo 13. Mire cómo funciona la voluntad, ¿ok? De cada individuo. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, ¿ok? So, aquí está bien claro que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. So, Dios, dejemos a un lado a Dios, ¿ok? Él no nos manda a hacer cosas indebidas. ¿Okay? So, ¿qué es lo que pasa? Dios, o sea, porque siempre decimos que el diablo, ¿verdad? Le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a Dios. Que Dios permite que estas cosas sucedan o que el diablo me asustó, o sea, me llevó la ventaja, ¿verdad? Y este diablo y y lo otro. No, mire lo que dice aquí, dice, si no dice que cada uno
Fíjese, ahí está la cuestión. Es seducido. Esa es la palabra tentado. Es lo mismo la palabra aquella de seducir o embrujar. ¿Ok? Note, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está. De su propia concupiscencia. ¿Qué es la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es intenciones malas, así en general. Y ahí usted puede poner la palabra concupiscencia con la intimidad, la concupiscencia para tener adicciones, la concupiscencia para hacer robo, la concupiscencia o la inclinación esta o el deseo para hacer mal a alguna persona. La concupiscencia se está hablando de toda intención mala del corazón del hombre. ¿De dónde viene? Del mismo. Y el Señor lo explica en Marcos 7, que de adentro sale el mal. No lo que viene de afuera es que entra al hombre y él le hace mal. No, de adentro, de aquí del hombre, es que del corazón sale todo lo malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo somos criaturas con potencial de ser unos grandes dioses. Usted y yo tenemos el potencial dentro de nosotros de ser criminales, de ser abusadores, de ser de toda clase de pecado que existe horrendo sobre la faz de la tierra. Usted es capaz de ser. Yo soy capaz de ser uno de ellos. ¿Ok? Esa es la realidad de la naturaleza del pecado. Ahí está bien clarito, note lo que dice. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia inclinación mala, es atraído y seducido. Ahí está. ¿De dónde es que nace, los pleitos y las arrogancias y las envidias y todo eso? El Señor dice allá en Marcos 7. Y hermanos, de nosotros mismos. Y por eso necesitamos tener cuidado cómo nosotros nos evaluamos a nosotros mismos. Por eso yo tengo problema cuando una persona dice, no, yo estoy bien, así como yo estoy bien. No, si ustedes ahí en la iglesia, sigan adelante, échenle ganas. No, yo estoy bien así. ¿Qué es lo que está diciendo? La persona está haciendo lo que quiere, lo que desea, de acuerdo a su concupiscencia. Es un grave problema. Cuando nosotros nos evaluemos, hermanos, necesitamos evaluarnos de verdad lo que somos. Somos unos viles pecadores con potencial de arruinar el mundo, literalmente. Arruinar su familia, arruinar su vida y arruinar a todas las demás personas alrededor suyo. Tenemos el potencial ese. Es tremendo eso, es una realidad tremenda. ¿No se ha fijado usted a veces cuando va manejando que alguien se le atraviesa y usted está en el freeway y alguien se le atraviesa y se le pone adelante, pero bien cerquita, y usted ya comienza a cambiar de mente y de pensamiento y comienza ya a decir, este camarada me la va a pagar y aquí, y comienza ya ese potencial, esa cuestión de dónde vino eso, ese sentir. No me diga, eso me sucede a mí, le sucede a cualquier persona, porque la realidad del potencial de hacer el mal está en nosotros. El Señor Jesucristo, el Señor lo dijo en Génesis también, que el hombre siempre se inclina al mal. Jeremías lo dijo de otra manera, dice, el corazón, dice, es perverso y nadie lo puede conocer el corazón. El corazón nuestro está tan perverso, es tan profundo para hacer el mal que no nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando hacemos el mal todavía estamos pensando de que estamos bien porque no hemos matado, no hemos hecho mal, pero estamos haciendo mal a veces y no nos damos cuenta. El potencial del mal es horrible eso, hermanos. Esa es la realidad de la naturaleza del hombre. Hay quienes enseñan de que el hombre es bueno. Solo hay que enseñarle las cosas buenas. Los filósofos decían de que el hombre tiene el potencial de hacer mal y bien. ¿Right? Pero hay que enseñarle siempre el bien. Pero no es así. Nosotros tenemos el potencial, sí es cierto, de hacer el bien y el mal, pero más nos inclinamos al mal que el bien.
porque se siente más natural hacer el mal que el bien. El hacer el bien, nos tenemos que esforzar para hacer el bien. Para hacer el mal, no, eso es así nomás. No tenemos que estar pensando, para hacer el mal, para hacer chistes de las personas, para criticar, para hacer, poner, dejar a alguien avergonzado. Esto es así, para dejar a alguien, avergonzado o haberle hecho mal a alguien. Eso es, pero es facilísimo para hacer el bien. Tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos de ustedes, verdad, que están en casa todavía para hacer el bien para usted mismo? ¿Cómo la piensa? ¿Okay? Esa es la realidad y luego nos acomodamos porque estamos haciéndonos un mal y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos haciendo un mal. Bien interesante. Ese es el potencial del mal que nosotros tenemos y está en nosotros. No le eche la culpa a su esposo, no le eche la culpa a su esposa, ¿verdad? Si ustedes están de haraganes espiritualmente, ese potencial está ahí. De hacer mal, de volverse para atrás al mundo, ese potencial está ahí. Qué tremendo es eso, es una tremenda realidad. Ahí está. Note que el versículo 15 no está en las notas, pero dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida en el corazón de la persona, da a luz el pecado. ¿Ok? La concupiscencia, ¿ok?, es la que da a luz el pecado. El mal da a luz el pecado. ¿Ok? Se concibe en el pensamiento, en el corazón, y luego sale y se realiza y se materializa el pecado. Y el pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está. Ahí está, ese es el proceso. ¿Okay? Si los psicólogos agarraran esto, ya arreglaran muchas vidas de las personas y enseñaran este versículo, que el problema son ellos. No son sus tíos, no son sus parientes, no son su abuela, no son su mamá, su papá o alguien más que les están echando la culpa. No, son ellos. Cada individuo, o sea, tenemos el potencial de ser unos Hitlers. Literalmente, hermanos. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un Hitler. Dios nos libre de nosotros mismos. ¿Ven? Y necesitamos estar en serio en esta realidad. La concupiscencia es todo sentir malo en el corazón del individuo. El hombre se inclina al mal como si fuera el bien. Literalmente, hermanos, porque eso es lo que nos llama la atención. Es como el marrano que busca el lodo. Para el ser humano no tiene sentido que el animal se deleite en la suciedad, pero esa es la naturaleza del animal. Cuando usted ve a un marrano revolcarse, usted dice, qué ricas son los chicharrones. Cuando se está usted viendo que este camarada se está dando vuelta en el lodo y todo eso ahí, y cómo hieden esa cuestión. Yo no sé si usted le ha tocado dormir cerca donde hay marranos. My goodness, yo he dormido en unas ocasiones, dormí cuando fui por allá por México, y my goodness, o sea, la nariz me ardía, hasta me sangró la nariz del hedor que sentía que producía ese animal. Y cuando yo lo veía, o sea, en el lodo ahí, y, o sea, como humanos no podemos comprender cómo es que este animal le gusta estar en el lodo y se revuelca y bien tranquilo, bien tranquilo su vida ahí. Como nosotros humanos no lo hacemos, para nosotros se nos hace raro que un animal haga eso. Bueno, esa es la naturaleza de él. Es la perfecta naturaleza de él. Bueno, así es como nosotros estamos en la perfecta naturaleza del pecado. ¿Ok? Nos embarramos en el pecado y nosotros nos enlodazamos en el pecado, y como pues somos parte de esta naturaleza del pecado, nos da igual. No podemos nosotros mismos vernos en el espejo que estamos enmarrados nosotros y estamos sucios. Esa es la realidad. Esa es la verdad de la manera que nosotros como humanos vivimos, ¿verdad? No podemos vernos a nosotros mismos lo sucio y lo horrendo de la sociedad que nosotros tenemos. Ahora imagínense, Dios nos ve a nosotros como marranos en el pecado. ¿Ok?
Y Dios dice, no lo entiendo por qué les gusta a mis hijos, dice, ¿verdad? Pero el Señor dice, ellos son carne. Y por eso el Señor es tolerante con nosotros. Por eso el Señor nos perdona. Por eso el Señor podemos buscarlo porque Él supo, ¿verdad?, qué es lo que es estar en este cuerpo. Y Él entendió las tentaciones y Él entendió las debilidades de la carne. Y Él entonces nos comprende preciosamente. Qué lindo es Dios. ¿Ok? So, Él tiene esta tolerancia con nosotros, pero usted y yo necesitamos reconocer nuestra falla, dónde es que nosotros fallamos y dónde es que nosotros nos inclinamos y parar esto, hablando del pecado, ¿verdad? Hablando del pecado y poder nosotros vivir para el Señor. So, bueno, el hombre igual nos sorprendamos, nosotros, hablando del hombre, entonces no nos sorprendamos cuando nosotros vemos a la gente caer en pecado y estar en adicciones y estar en diferentes clases de pecados. No nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. ¿Qué es lo que necesitan las personas que están en el pecado? Arrepentirse y salir de esa inmundicia, de ese lodazal, de ese terrible estado de pecado. ¿Okay? Entonces, usted y yo necesitamos realizar dónde estamos con el pecado para poder parar y no engañarnos a nosotros mismos. Note que este es el engaño, inspira desobediencia. Entonces, si nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos que todo está bien, que aquí estoy yo, y que aquí que ya, y que yo estoy hacia adelante, y que no sé qué, sin Dios, no, usted está engañado. Y está más enmarrado de lodo y no se da cuenta. Entonces necesitamos hacer una examinación a nosotros mismos. ¿Cómo estamos con Dios? No le vaya a pasar como el marrano. Qué importante es esto. El hombre se deleita, hermanos, en el pecado. Es la naturaleza de él. El engaño, escuche bien, el engaño quiere más engaño. El engaño quiere más engaño. El engaño no quiere la verdad. Por eso muchos no vienen a la verdad. Porque no quieren ser mostrados de quiénes son, la realidad de quiénes son ellos. La gente prefiere por eso no nada con Dios. No quiere nada con Cristo. Porque ellos saben que están bien sucios y enmarrados y todo eso. Y entonces no quieren que nadie les diga nada. ¿Okay? El engaño quiere más engaño. Pero ¿cómo está usted? ¿Está en la verdad o está en el engaño? ¿Se ha convencido usted mismo que está bien todo en su vida? ¿Engañándose? Bueno, el engaño inspira desobediencia. El engaño, cuando hay engaño en las personas, ellos inspiran desobediencia. En otras palabras, el engaño mismo donde están ellos están siendo enjalados a desobedecer las escrituras, a desobedecer la institución del Señor, a desobedecer la guía del Señor, el plan de Dios. Ellos son inspirados a desobedecer. Y yo, hermanos, como humano, yo entiendo, yo tengo todas esas luchas igual que usted, pero por eso necesito esforzarme. ¿Okay? Y con la ayuda de Dios todo es posible. Entonces necesitamos reconocer dónde nosotros estamos fallando, pero no ser engañados. Una de las cosas, hermanos, que, ¿verdad? Como cristiano, desde que yo entré a las cosas del Señor, qué importante es estar en la verdad, vivir en la verdad, hablar la verdad, ser transparentes, ¿okay? Con las personas, con todas las personas, ser verdadero. ¿Okay? Porque representamos la verdad, no el engaño. El engaño, acuérdese, representa al mero Satanás y al mero cachudo. ¿Okay? Proverbios 9:17. Mire lo que dice la palabra de Dios. (9:17) dice lo siguiente: las aguas hurtadas son dulces. Esa es una metáfora. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es
sabroso. Ah, mire qué interesante. ¿Quién habla aquí? Las aguas hurtadas son dulces. Esto es una expresión, o sea, son aquellos que buscan el placer, ¿ok? Los que pecan en placeres, ¿ok? Y están encubriendo el pecado. Y el pan comido en oculto es sabroso. Esa es la atracción del pecado. Esta describe la naturaleza suya y mía de humanos, ¿ok? Nos gusta todo a escondida, nos gusta todo a nuestro paladar pecaminoso, nos atrae el pecado, o sea, el engaño quiere más engaño, el pecado quiere más pecado, el pecado no quiere ser redimido. Por eso mucha gente no viene a Cristo. Esa es la situación. Ellos prefieren vivir en el pecado, vivir haciéndolo sus vidas y realizando todo eso, pero no venir a Cristo. Entonces es triste. Pero esa es la realidad. El engaño inspira desobediencia. Entonces, si hay hermanos desobedientes, usted necesita medirse. ¿Estoy siendo desobediente, Señor? Yo. Ya. Hágase esa pregunta. ¿En qué área usted está siendo desobediente a Dios? Es una buena pregunta. Señor, ¿en qué área estoy siendo desobediente? El Señor le va a enseñar. ¿Dónde? En la área, ya sea que con su esposa, en la área de su relación con sus hijos, en la área como proveedor, en la área de administrar su vida espiritual, su vida moral. ¿Quién sabe? O sea, muchas áreas que podemos estar nosotros siendo engañados y al mismo tiempo siendo desobedientes. Porque eso es lo que inspira el engaño. ¿Ok? So, número 4, el engaño tuerce el camino del creyente. ¿Está? So, el engaño, hermano, mire, hace a las personas insensatas, embruja a las personas, ¿ok? Inspira la desobediencia. Y número 4, el engaño tuerce el camino del creyente. Y eso es lo que en Gálatas encontramos al apóstol Pablo confrontando a los de Galacia en ese punto. Note 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El Señor Jesucristo fue presentado, el precioso evangelio, claro, fue presentado. Ustedes tomaron una decisión para Cristo, entraron a la verdad, entraron por esas puertas preciosas de Cristo, ¿verdad? Que Él es la puerta, entraron y se comenzaron a disfrutar de la verdad, de esa comunión bendita con el Espíritu Santo de Dios, con el Padre y el Hijo. Comenzaron ustedes ahí. Engañados por falsos maestros, los Gálatas se habían apartado del camino de Cristo. Ya Pablo había presentado la pasión de Cristo, o sea, hablando del sufrimiento, ¿verdad?, de Cristo en la cruz. O sea, ya crucificado. O sea, el apóstol Pablo había instruido toda la pasión de Cristo, todo lo que había sufrido, todo lo que había pagado por los pecados del mundo. Ya había sido instruido la crucifixión, había sido instruido su sufrimiento. Y de esto, los Gálatas sabían que Cristo pagó por sus pecados y la culpabilidad. Ellos sabían que Dios los amaba y que esperaba que creyeran en su Hijo. Todo eso ya lo sabía porque Pablo se los había presentado. ¿Cómo era posible que ahora fuesen seducidos y mentidos? Y esta es la realidad, hermanos. Usted se preguntará, muchos hermanos, o sea, piensan que los años de ser cristianos es lo que los va a mantener santos. No es así, hermanos, están equivocados. Los años de ser cristianos es de conocer y de seguir a Cristo. Pero los años tienen que hacernos mejor. O sea, entre más años que tiene alguien de haber sido cristiano, tiene que estar en una estatura espiritual de conocimiento de Dios, de crecimiento de gracia, alta.
Y cada año que pasa en su vida como cristiano, tiene que crecer. Si no se queda en nada, la persona no va a crecer. Y la Biblia habla de mucho de esto. Hay personas que han sido salvos desde hace tiempo, pero no pasan de lo mismo. O sea que recibieron a Cristo por gracia y ahí se quedaron estancados. No crecen. Y entonces, y a veces creen de que los años que han vivido, 10, 15, 20 años de su cristianismo, piensan que esos años los vas a sostener a ellos fuertes, firmes en la fe. No, no son los años. ¿Ok? Y no es el conocimiento de la palabra de Dios solamente. ¿Ok? Mucha gente conoce la Biblia, revés y derecho. Maestros hay de esos en las universidades. Eso no quiere decir nada. ¿Ok? Hermanos, la importancia es de hacer qué es lo que estamos haciendo con lo que conocemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acuérdense, la fe es activada. ¿Ok? Cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, como dice la palabra de Dios en Hebreos, el autor de la fe de nosotros, es actuada. No es solamente vista como una teoría y nos vamos a hacer a un lado y que todos los demás hagan lo que tienen que hacer. Yo solo voy a ser un espectador. Sé y conozco la verdad, sé y conozco la fe, sé y conozco la pasión de Cristo, sé y conozco todo lo que Cristo sufrió, sé lo que Él quiere para mí, lo que Él desea de mí. Sí, todo eso lo puedes saber. La cuestión es que si lo está haciendo. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Está sucediendo? Esa es la pregunta. Porque, mire, lo que puede suceder es lo siguiente también. Cristo habló de la parábola de la semilla. Noten Lucas, con esto termino. Lucas capítulo 8. El Señor habla acerca de la parábola de la semilla. Y es bien curioso lo que nos enseña el Señor. ¿Okay? Capítulo 8, Lucas, versículo 11. Dice el Señor aquí, a vosotros os es dado, el versículo 10, conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, dice el Señor aquí. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién quita la palabra? El diablo. ¿Okay? 13. Los sobre la piedra, dice, las semillas que cayeron sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mire, ¿no estarán algunos de ustedes por ahí? Necesitamos, o sea, de verdad ser sinceros a nosotros mismos. ¿Dónde estamos aquí? O sea, esta parábola enseña que, o sea, el proceso de cómo funciona las diferentes maneras que la palabra de Dios entra en diferentes partes, en diferentes corazones, diferentes personas, diferentes caracteres, diferentes ambiciones, diferentes metas, diferentes pensamientos. La que cayó, dice, entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Note que está describiendo, estas son descripciones de cristianos. Aquellos que son engañados, aquellos que son robados la palabra de Dios, aquellos que el tiempo de la prueba viene. Note, esos son problemas que ha sucedido. Acaba de suceder este problema, todavía no hemos salido del problema todavía. Note, versículo 15. Mas la que cayó, dice, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa es la pregunta. ¿Usted está perseverando
Y esta pregunta se hacen entre, ¿verdad?, los pentecostales y eso lo usan mucho. Estoy perseverando, perseverando. Pero cuando viene la tribulación, ¿qué va a pasar cuando viene la tribulación? Cuando vienen las pruebas, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a perseverar o nos vamos a dar hacia atrás? Son preguntas que necesitamos hacernos. El engaño tuerce el camino del creyente. El engaño tuerce el camino del creyente. Se sale de la voluntad, inspira la desobediencia, el engaño embruja, el engaño crea insensatos. El engaño crea insensatos. Gente sin cerebro. Ahí está. Right? Y nadie es exento. Acuérdense que nosotros mismos podemos destruirnos. Nosotros mismos, nuestras propias ideas, las propias inclinaciones, de acuerdo a la concupiscencia del corazón. Y eso es peligrosísimo. Hermanos, por lo que más quiera, analícese si usted está siendo engañado, ¿verdad?, por cualquier posición, cualquier pensamiento que usted ha adoptado en su vida espiritual o en su vida personal o en su vida de su familia, ¿verdad? Acuérdese, las decisiones que tomamos va a haber repercusión. Póngase listo, ¿ok? Y medite en lo que ha escuchado en esta tarde. Ojalá haya sido de bendición. Ok, Dios me los bendiga. Pase una feliz tarde.